¿Encontró la palabra? Segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, desde el versículo 8 hasta el versículo 17, todos nos ponemos de pie y leemos palabras del Señor como es lícito, como hemos sido enseñados, con temor, con respeto, con reverencia. Leemos palabras del Señor en el poderoso nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia me dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tabmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y los 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Es palabra del Señor? Cierre sus ojitos un momento, vamos a clamar al Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos las muchas gracias, Rey de la Gloria, por tu eterno amor y tu gran misericordia, que en esta hora de la tarde nos concede la bendición de poder estar congregados juntos bajo tu presencia. Mira, Señor amado, en este momento crucial en el cual le hemos dado lectura a tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz, la cual nunca vuelve atrás vacía. Yo te ruego que tu presencia, tu Espíritu Santo, sature el templo con su presencia, de manera que nadie quede indiferente ante la ministración de tu palabra. Tu Espíritu Santo sea usando mi vida solamente como un canal de bendición por el cual fluya la gracia, el denuedo, el sazón, la sabiduría. Dame la claridad, la fluidez, la frescura espiritual para poder estar predicando con eficacia tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos al diablo, los demonios, todo espíritu que no te alabe lo echamos fuera de este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo te rogamos, Rey de Gloria, que muevas tu mano en las regiones celestes y disipe de los aires toda contradicción de las tinieblas. En el nombre de Jesús derriba fortaleza enemiga. En el nombre de Jesús derriba toda altivez y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo atamos, dejamos sujeto cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, y creemos, Señor amado, que seremos bendecidos, alimentados, fortalecidos, restaurados por tu palabra, para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre poderoso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, 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 amén. A su nombre. Vamos, levanta tu mano arriba y todos juntos le damos fuerte la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Amén, tome su asiento, mas no se desconecte del culto, por favor. El que está atento, recibe. Porque de siempre recalcamos esto, porque puede ser que presencialmente y físicamente usted esté aquí, pero si la mente y el corazón está en otra situación, usted no está aquí. El que está atento, recibe. Por eso Apocalipsis distingue, destaca, repite, lo hace 7 veces diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que está atento, recibe. Y el libro de Salmos enseña
en el capítulo 150, último versículo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si usted en esta tarde puede respirar a pesar del cansancio, de la adversidad, de la frustración, del dolor, de la enfermedad, si todavía le queda aliento, entonces puede alabar a Dios también. A ver cuántos de los que están aquí conmigo pueden respirar y juntos alabar al Señor. Vamos, que se escuche a su nombre. Porque desde aquí en adelante queda prohibido quedarse callado, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Los muertos están en los cementerios, en los parques, pero los vivos alabamos al Señor. El concepto lealtad, su raíz hebrea, la encontramos en la Sagrada Escritura y habla acerca de firmeza, de estabilidad, de solidez, de confianza. O sea, alguien digno de confianza. La lealtad bíblica no es simplemente un sentimiento o afecto o alguna obligación externa. Es la cualidad de una persona que permanece firme, constante, confiable a lo largo del tiempo, especialmente cuando enfrenta pruebas, dificultades o tentaciones. En el contexto de los pasajes bíblicos que hemos leído, si usted se fija, el autor sagrado, que es el Espíritu Santo, está culminando la biografía de David. Es más, los versículos antes son las palabras finales del rey David, uno de los reyes más importantes de Israel. Pero al llegar a los capítulos finales, uno podría imaginarse que podría finalizar con el resumen de las grandes proezas, conquistas, o de la extensión del reino, o de los logros que tuvo David. Sin embargo, el Espíritu Santo ahora se enfoca en los valientes de David y lo hace para enseñarnos que detrás de cada victoria de David hubieron hombres que compartieron sus luchas, enfrentaron sus batallas y permanecieron fieles en los momentos más difíciles. Porque las grandes obras de Dios no se construyen solamente sobre hombres extraordinarios, sino también sobre personas fieles que permanecen en su lugar cuando otros abandonan el suyo. Los valientes de David son el claro ejemplo que detrás de todo gran liderazgo hay personas leales, hay manos serviciales y vidas entregadas a una causa que es más grande que su vida. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres. El texto sagrado dice: los valientes que tuvo David, que la raíz en el hebreo es Gibor. Nunca voy a la raíz, pero me gustó esa palabra, Gibor. Significa guerreros extraordinarios, héroes en batallas, hombres de gran capacidad y coraje, personas que demostraron su valor mediante hechos concretos. Un Gibor no es alguien que diga yo soy valiente, es alguien cuya valentía ha sido probada y comprobada. Se conocen como los valientes de David, no porque fueran de su pertenencia, sino que ellos a modo personal tuvieron un vínculo de amor con el rey David. Un amor, una amistad, una lealtad que rindieron ante la vida del ungido de Jehová. No eran mercenarios contratados, sino hombres que se identificaron con el rey, aún en momentos de necesidad y de peligro. José Basebet es el comandante general, el principal de los capitanes de David, que en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 11, su nombre es Jasobeam. Cuando hablamos de un principal, hablamos de aquel que es cabeza, jefe, líder, el primero, el principal. En el concepto hebreo es quien dirige, quien guía, quien tiene autoridad sobre otros. Pero no solamente un rango militar, sino también una influencia. Ya que en Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 2, dice que
Jasobeam tenía bajo su control la primera división militar de soldados, los cuales eran 24,000. Un hombre de confianza que tenía capacidades para el liderazgo. Y en el contexto militar, un líder tiene que guiar bajo presión, bajo peligro, bajo una constante lucha, mientras otros esperan órdenes. Un líder tiene que tener visión para determinar y poder usar bien su autoridad. Guía con el ejemplo, ya que no guía desde la trinchera, sino que guía desde la misma batalla. O sea, lo hace con el ejemplo, porque un líder debe inspirar confianza, valentía y esperanza, aún en los momentos más difíciles, hermanos míos. En Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 11, dice que este varón blandió su lanza, o sea, era diestro con la lanza, y el cual no es un detalle menor, porque es un arma más pesada, que requiere más fuerza física, requiere más agilidad. El tal debe ser intrépido, rápido, fuerte, preciso. La lanza requiere mayor trabajo, mayor disciplina, mayor resistencia. Pero al ser un arma más larga, tiene, gloria al Señor, más alcance. Escuche bien, lo que hacía que el comandante general José Basebet o Jasobeam, literalmente en el campo de batalla, era un punto de lanza. Uno que va de choque, uno que abre impacto, otro que busca, aleluya, camino donde no hay camino, uno de conquista, uno que avanza, uno que va de los primeros. Por eso guía con el ejemplo. Primera de Timoteo en el capítulo 4 versículo 12 dice que debemos ser ejemplo de los creyentes. Gloria al Señor, para poder inspirar en el campo de batalla valentía, osadía, confianza, esperanza. Tenemos que saber que no tenemos que ser de trinchera, tenemos que estar en el campo de batalla, de manera que nuestra predicación tenga autoridad moral para poder enseñar a otros y los hermanos puedan decir: yo le creo a este hermano porque este hermano es de batalla, yo le creo a este hermano porque este hermano siempre anda de los primeros, yo le creo a este evangelista que no es solamente de púlpito, porque lo he visto en la calle, lo he visto en la cárcel, lo he visto en donde está la necesidad. Habrá alguien que levante su mano y diga amén a la palabra. El comandante general de David no era cualquiera, era el que guiaba la batalla y el primero en atacar con su lanza. Impactaba, penetraba, de choque, de alto impacto, abriendo camino en donde no hay camino, que tiene la capacidad de cruzar las líneas enemigas. Por eso se dice que en una oportunidad mató a 300, pero en otra mató a 800, porque este varón era el más fuerte, este varón era el más resistente, este varón, aleluya, que David tenía de confianza a cargo de todo su ejército. No solamente tenía fuerza humana, sino que también tenía carácter. ¿Por qué? Porque una persona puede tener musculatura, inclusive hasta porte, fuerza, pero muchas veces son livianos o débiles de carácter, para que usted no esté mirando a nadie. Ejemplo bíblico: Sansón, con una fuerza extraordinaria, pero debilucho en el carácter. Después de este está Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla. Se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y la espada quedó pegada en su mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo se volvió en pos de él solamente para recoger el botín. Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayuda, o Dios es mi ayuda, permaneció firme aun cuando otros se fueron.
Escuche bien, que la Biblia dice que él estaba con David y los filisteos se estaban reuniendo para la batalla. Y esto siempre aconteció en el pueblo, que los filisteos eran más organizados en fuerzas militares, eran más avanzados en lo que era armamento, de manera que siempre el que iba al campo de batalla y se encontraba con escuadrones filisteos, si no tenía la certeza, la confianza de que Dios estaba con él, usaba, aleluya, su lógica natural y actuaba como cualquier ser humano que cuando ve una amenaza, un problema, muchos en vez de enfrentarlo, retroceden. Eleazar fue distinto, un caso anómalo. Mientras la mayoría retrocedía, Eleazar se mantuvo firme junto a David. Tuvo una actitud distinta, ya que la palabra dice que ellos desafiaron a los filisteos. Desafiar implica que se mantuvieron firmes ante las amenazas del enemigo. Los enfrentaron a pesar de ser menos. Esto es valentía. Actuar cuando otros retroceden. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que nosotros debemos velar y estar firmes en la fe y portarnos varonilmente y esforzarnos. Portados varonilmente habla de actuar como hombre. Habla de mostrar valor, de ser valiente, de comportarse con coraje. No se refiere solo al sexo biológico, sino a las cualidades que se esperan de un hombre y de una mujer madura. Irresponsable. Se espera resistencia, firmeza, valentía, estabilidad, perseverancia. Porque alguien puede decir, yo soy leal, pero si no tiene perseverancia, es leal solamente en vacaciones, es leal solamente los domingos, es leal solamente cuando tiene el refrigerador lleno, es leal solamente cuando está en un cargo, es leal solamente cuando tiene un micrófono, es leal solamente cuando sale en la foto. Es leal solamente cuando lo toman en cuenta. Portaos varonilmente. Pablo lo exhorta a los hombres, pero el concepto habla, gloria al Señor, de ser maduro, de ser responsable, de los momentos de dificultad, de zozobra, en donde muchos abandonan, mantenerse firme en los momentos de problema, mostrar valentía, osadía, en los momentos en que hay tormenta, estabilidad, perseverancia, porque aunque la palabra tiene forma masculina, es un principio universal que aplica a todos los creyentes. O sea, hermanita mía, afírmate bien la falda. O sea, hermanito mío, no seáis tan de cristales y compórtate amachado, po. Escuche bien, que Eleazar resiste, desafía. La Biblia enseña en Santiago capítulo 4, versículo 7, que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y este huirá de nosotros. Sale al campo de batalla, pero la guerra fue tan arrecia, la batalla fue tan constante, que la Biblia dice que su mano se cansó. O sea, llegó al límite de su fuerza. Lo dio todo hasta el agotamiento. Pero lo que me gusta es que no desistió, no retrocedió, no se rindió, ya que su determinación y carácter fueron más fuertes que su fuerza física. Habla de perseverancia, de resistencia, porque en el agotamiento se comprueba el compromiso, la fidelidad, la lealtad. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén, hermanos míos. ¿No ve que de la banca cualquiera es bueno? Cualquiera opina desde una banca.
Pero es distinto cuando viene sobre ti la honra. Y tiene que haber trabajo, porque la honra no es para que usted la tome cuando quiere. Entiéndase eso, por favor. Si Dios lo está mirando y lo pone en honra, no es para que usted se excuse. Voy una vez a la semana, ya la otra me excuso, ya aparezco el domingo con terno blanco y corbata. ¿Cuántos están aquí entendiendo y dicen amén, hermanos míos? El agotamiento prueba nuestro compromiso, prueba nuestra fidelidad. Y lo que me llama la atención es que otras traducciones dicen que la mano se le acalambró, perdió fuerza. Pero sin embargo, no soltó la espada que representa la palabra de Dios, la espada. Que esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, hermano mío, para que tú puedas dimensionar y entender lo que Dios está hablando. Si estás cansado, si estás en problemas, si estás enfrentando lucha, si llegaste apenas hoy al culto, no sueltes la espada, afírmate de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que te mantiene en pie en el día malo. En la batalla y en el cansancio no podemos soltar la palabra del Señor. Isaías capítulo 40 versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eleazar, a pesar del cansancio, resistió, se mantuvo firme. Y ese día Dios dio una gran batalla, aludiendo, dándole honor a su nombre. Aquel a quien Dios ayuda, o nuestro Dios es el que ayuda. O sea, Eleazar le atribuye la gloria a Dios, a pesar de la tremenda victoria, a pesar del tremendo esfuerzo, del cansancio, de la resistencia, de que a pesar que la espada se le quedó pegada en la mano de tanta sangre pagana que chorreó, Eleazar le da la gloria a Dios y el pueblo vuelve, oiga, a tomar el botín. Porque muchas veces los que arrancan, los que huyen, los que no batallan, los que no perseveran, los que no trabajan, los que tienen un evangelio a flor de piel, a veces son los que quieren hacerse dueños de la bendición. Pero los hombres de Dios estamos aquí justamente para eso, para fortalecer al débil en la fe, para levantar al inconstante, para decirle al hermano de poco ánimo: ánimo, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Seguimos? Vamos bien. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, justamente porque ahí había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y cuando vienen los filisteos, el pueblo huye delante de los filisteos. Porque siempre cuando hay que enfrentar problemas, hermanos míos, los cobardes arrancan. Es por eso que algunos siempre salen en las fotos de aniversario, pero nunca están en los problemas. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Sama es el que defiende. Aunque fonéticamente esa palabra suena igual a la que tiene como significado Dios está aquí, no es la misma. Alábalo. Sama, el que defiende el terreno de lentejas porque lo considera importante. El terreno de lentejas para Sama es alimento, provisión, sustento, bendición y fruto del trabajo. Para Sama, el campo de lenteja era la provisión de Dios, el fruto del trabajo de su pueblo, una bendición que no puede ser entregada en manos enemigas. Separó significa literalmente que Sama estableció límite. En chileno, a los filisteos les rayó la cancha y les dijo: hasta aquí nomás llegan. Efesios capítulo 4, versículo 27 dice: no deis lugar al diablo. Habla de no entregarle aquellas cosas que Dios nos ha responsabilizado. Que cuando venga el enemigo a quitarte lo que Dios te ha dado,
Lo que Dios te ha dado es tuyo. Defiéndelo. Párate, aleluya, en el campo de lenteja y enfrenta a tus enemigos, porque seguramente Dios te respaldará. Dios estará contigo. Tendrás la experiencia de, a pesar de ser un hombre, una mujer con falencias, con imperfecciones, con debilidades, el Dios del cielo fluirá a tu favor para socorrerte, para ayudarte, para bendecirte, para darte una gran victoria. Lo defiende, significa que lo guarda, lo protege. Oh, gloria al Señor. Lo rescata, lo libra, lo impide que sea tomado. Porque solamente se defiende algo cuando se reconoce y se valora. Vivimos tiempos donde la lealtad cada vez es más escasa. Razón tenía el apóstol Pablo cuando, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que en el tiempo final habría tiempos peligrosos en donde habrían hombres traidores y desleales. Hoy muchos abandonan fácilmente lugares donde fueron formados. Y lo peor es que atacan los lugares en donde fueron levantados y bendecidos. La Biblia enseña principios como la gratitud, que reconoce las bendiciones recibidas. Enseña principios como la honra, que reconoce a quienes Dios usó para edificarnos. La lealtad permanece firme ante los ataques, ante los desprestigios, ante los malentendidos. Porque la lealtad bíblica no consiste en una defensa ciega a hombres o ministerios, pero sí consiste en reconocer la mano de Dios detrás de aquellos de quienes recibimos bendiciones. El campo de lentejas es un lugar de alimento, es un lugar de provisión. Es un lugar que el pueblo siempre está trabajando para pronto sacar la cosecha y de eso tener alimento. Es un lugar importante. El enemigo quería que los israelitas pasaran hambre. Por eso atacó este lugar en específico, un pequeño campo lleno de lentejas. Hoy esta iglesia física, este lugar en donde usted está, es semejante a un campo de lentejas, en donde usted constantemente está siendo enseñado, en donde constantemente por medio de Dios inspira hombres para poder soltarte una palabra rema, que no importando el momento, la situación que estés enfrentando, Dios en su omnisciencia te conoce tanto que toma a otro hombre, toma a otra mujer para poder soltarte la palabra que tú necesitas, y eso llega a ti como alimento a tu alma. Hermano mío, 15 años en este lugar. Hoy, si soy ministro, se lo debo a un formador, se lo debo a un pastor. Hoy, si soy un evangelista que puede soltar una palabra respaldada por el poder, la unción del Espíritu Santo, no es que yo sea importante porque yo soy de carne y hueso, nada somos, es solamente la gracia, la misericordia de Dios. Pero Dios usó a otro para edificarnos, Dios usó a otro para formarnos, Dios usó a otro para prepararnos, para disciplinarnos, para corregirnos, para reprendernos. ¿Me está entendiendo, hermano mío? Que el lugar en donde usted está tiene un valor, porque este lugar no lo levantó un hombre, este lugar lo levantó el Dios del cielo, en donde no solamente han salvado una vida, sino que ha rescatado familias enteras, generaciones enteras, un ministerio que a lo largo del país está siendo reconocido. O sea, hermano mío, date cuenta, aun cuando tengas diferencia con tu pastor hoy en día no es cualquiera, es un general del pentecostalismo chileno. Sama defiende. Defensa no es ataque. Yo no voy a desprestigiar a nadie, pero si atacan el lugar hay que defenderlo. Se ataca en el lugar, hay que ponerse en el campo de batalla y decir: ¿sabéis qué, hermanito? Lo que escuchaste es una calumnia, porque en ese lugar yo me congrego y las cosas no son así.
No es un lugar perfecto, tenemos falencias, imperfecciones. Todos aquí tenemos errores por los cuales estamos luchando cada día para que Dios siga puliendo un diamante en bruto. Haga una vasija conforme a su voluntad. Pero hermanito querido, date cuenta que muchas veces el enemigo levanta falsa sospecha, levanta calumnia, levanta gente que quiere hacer daño en la obra. Y eso no nos puede dividir, eso no nos puede hacernos pensar, este no me quiere, este no me ama. Hermano, ¿cuántos años llevamos sirviendo al Señor en este lugar? Tenemos que unirnos como un ejército, clamando, orando, para que Dios haga cosas más extraordinarias, más poderosas, para que Dios levante a nuevos ministros, para que conquistemos otros lugares. Eso, hermanos míos, aunque nadie lo quiera hacer, eso se llama lealtad. Fíjate en estos tres varones. Ahora se reúnen con David en una ocasión en donde están siendo atacados. Porque David no está en el palacio. David está en la cueva de Adulán, en un lugar de refugio, en donde David iba cuando tenía que huir de sus enemigos. David está en la cueva. Y los filisteos han invadido su aldea, la aldea de Belén. David nos da una orden. Tiene una exclamación. Desde lo profundo de su alma dice: ¿quién me diera a mí de beber de aquella agua que yo conozco desde niño? Porque era la aldea en donde él se había criado. ¿Quién me daría a mí de beber de aquella agua dulce que yo reconozco? ¿Quién me daría a mí de beber de aquel sorbo de agüita del lugar en donde yo crecí, donde me desarrollé? ¿Quién me daría a mí esa agüita que sale del pozo de Jacob? Fíjese bien que los valientes no están recibiendo una orden, pero sí, al estar con el siervo del Señor, con el ungido, reconocen que tiene un deseo. No es una orden. Y de su voluntad personal, oh gloria al Señor, estos hombres actúan no porque estaban obligados, actúan porque amaban a David. Para honrarlo, irrumpieron en el campamento filisteo. Oiga, no se fueron haciendo una vuelta manzana rodeando a los enemigos. Irrumpieron, fueron de choque, dieron cara. Disculpe mi chilenismo, pero irrumpir habla de abrirse paso violentamente, penetrar una barrera, atravesar las líneas enemigas con fuerza, hermanos míos. José Basebet con su lanza iba por delante, Eleazar rematando a los que iban quedando heridos, y Sama defendiendo con su escudo. Forman un trío, un equipo, solamente para irrumpir, para matar a diestra y a siniestra a aquellos enemigos que estaban en la aldea, en el campamento, en la casa de Dios. Oiga, empiezan a derramar sangre solamente para llegar al pozo de Jacob, tomar un poco de agua y llevársela al rey, y de esa manera mostrar que eran leales porque amaban a David, eran leales porque siempre estuvieron con él. ¿Sabe lo que enseña la Biblia? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor, y os amonestan que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. ¿Sabe lo que pasa? Es que hay cosas que no se valoran hasta que la gente las pierde. Hay personas que han salido de aquí diciendo: voy a llegar a un lugar mejor, y todavía lo están buscando. Y están en sequía espiritual porque no valoraron el lugar en donde Dios los plantó. Si hoy estamos aquí es por fidelidad a Dios, es por lealtad a Dios. Pero estamos aquí también porque la Biblia dice que el mismo Cristo al cual adoramos, Él establece ministros, pastores a los cuales debemos someternos, debemos obedecernos, que está dentro de los deberes cristianos. O sea, todo cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con Cristo y su corazón ha sido regenerado para poder vivir el milagro del nuevo nacimiento, sabrá que debe cumplir con sus deberes, como obedecer, como someterse, como honrar. No diga tan fuerte amén. Pero pásenle un micrófono
Aquí son todos leales. Pásenle un micrófono. Estamos en este lugar porque hay buen pan. Pásenle un micrófono. Estamos aquí porque aquí Dios los plantó. Y al primer problema, a la primera amonestación, a la primera disciplina, hay regaño, hay murmuraciones, hay enojo. Hermano, hay que madurar y a veces hay que guardar silencio, sea justo o injusto, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y por amor a la obra del Señor no podemos difamar, desprestigiar nuestros labios para poder dañar la obra de Dios y dividir el cuerpo de Cristo. O sea, a veces hay que guardar silencio y que otros pasen por encima de nosotros con tal de que los hermanos caminen. Si total, tú eres un hombre maduro, un hombre crecido, podéis llevar situaciones. No, si lealtad no es interesada. Al leal no siempre le van a sobar la espalda y decir: te vamos a darte un diploma de honor, el más leal. La lealtad verdadera se demuestra cuando todo está en contra, cuando se te levanta la calumnia, cuando Dios prueba tus corazones y todos se van en tu contra y eres objeto de mala sospecha, y a través de desprestigio, de murmuraciones, el diablo está esperando de que tú desistas. Es ahí cuando se muestra lealtad, porque somos leales a Dios y a los hombres, no por interés. Somos leales a Dios y a los hombres porque si somos cristianos, somos leales por principio, de manera que el que es leal con uno, es leal con otro, es leal con el pastor y leal con la congregación. Ahora usted se puede imaginar y preguntar: ¿por qué estos hombres fueron tan leales a David? Que la definición más sencilla de lealtad es la firme decisión de mantenerse fiel a una persona, a un compromiso, a una responsabilidad, a un principio, aun cuando hacerlo implique sacrificio, riesgo o pérdida personal. La lealtad es aquello que hace que una persona sea digna de confianza, porque sus palabras, sus convicciones y acciones permanecen unidas. Sus sinónimos son fidelidad, constancia, integridad, confiabilidad, perseverancia, estabilidad, compromiso, devoción, rectitud y honestidad. Y si juntamos todas estas palabras, aún no tienen el peso para poder definir lo que verdaderamente es lealtad. Porque de donde se desprende el término hebreo es cuando David está siendo perseguido. Saúl, bajo una terrible envidia satánica, junta a miles de hombres para ir en busca de David, que está en el desierto, escondiéndose en cuevas. Su testimonio, su integridad personal, su familia, todos están en peligro. Y dice la Biblia que Saúl, junto a todo ese ejército, que eran miles, acamparon y se quedaron dormidos en la noche. David toma a Abisai, uno de los más conocidos, ilustres, pero no fue mejor que estos tres primeros. Y van en donde está Saúl. Y Saúl está al lado de su lanza, que está enterrada en la tierra. Y hay una vasija de agua. La Biblia dice que esa noche Dios hizo caer en un sueño profundo a todo el ejército de Saúl. Y Abisai, demostrando lealtad, demostrando igual coraje, le dice a David: ciertamente Dios te ha entregado hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame que yo tome su lanza y los voy a matar de un solo golpe. Y David le dice: líbrenos el Señor de levantarle la mano al rey, porque es el ungido de Jehová. Es el ungido de Jehová. Toma la lanza, toma el cántaro con agua y se van. Cuando toman una distancia, David grita para despertar al ejército, para reprochar al general que tenía Saúl, que se había quedado dormido, había dejado al rey expuesto. Saúl, como estaba perdiendo su cordura, tenía episodios de demencia, pero también había momentos en los que volvía en sí. Reconoce la voz de David
el que le tocaba el arpa, reconoce la voz de David, aquel que le había dado una tremenda victoria cuando enfrentó a Goliat y le cortó la cabeza al gigante. Y Saúl le dice a David: he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl, en su momento de cordura, reconoce que está haciendo algo mal, está queriendo matar a alguien que tanto bien le había hecho. Y David respondió, dijo: he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y escuche bien: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Número uno, este ejército de valientes eran tan fieles a David y leales porque David había cosechado, había sembrado un principio en el reino, había sembrado lealtad, aun cuando su propia vida corría peligro, porque era más fácil eliminar a su opresor y tomar el trono, pero decidió seguir estando incómodo, seguir escapando por los desiertos, en lugares de necesidad, seguir durmiendo, aleluya, en cualquier lugar, en la incomodidad, lejos de su zona de confort, con su familia. Oiga, David, aleluya, por ser leal, él renuncia a toda su comodidad, pero siembra un principio eterno que más tarde lo cosecha cuando en la cueva de Adulán, escapando, oiga, dice que llega a esa cueva y ahí habían 400 hombres que estaban afligidos, que estaban contristos de espíritu, que estaban endeudados, o sea, no tenían ganas de vivir, no tenían un propósito de ser. ¿Por qué? Porque estos valientes no siempre fueron hombres heroicos, grandes guerreros que tenían grandes capacidades, porque cuando David los encuentra la primera vez que tiene con ellos un encuentro, estos hombres no tenían una razón de ser, estaban desprestigiados, estaban endeudados, estaban en esa cueva, en dolor, en aflicciones. Pero cuando llega el ungido, el varón lleno del Espíritu Santo, a esa cueva de dolor, de amargura, de depresiones, esa cueva ahora se convierte en una base de entrenamiento militar, porque los que se juntaron con David cambiaron su vida. Así como David mataba leones, los valientes también a los leones los mataba como una cucaracha. Oiga, los que se juntaron con el que mataba gigantes, los valientes también mataban gigantes. Los que se juntaron con ese David, ese muchachito que en el campo de batalla mató a 10,000 y le cortó la cabeza al gigante, oiga, también hicieron proeza en Dios. Estos hombres que podían haber quedado en el anonimato, el Espíritu Santo los recuerda por su lealtad, porque su valentía los hizo héroes, pero su lealtad los hizo inolvidables. Por eso le rinden su vida al servicio al Rey. Y usted hoy me mira aquí, con sus luchas, con sus necesidades, con sus pruebas, con sus dolores, con sus aflicciones internas, que nadie ve, que nadie conoce, con esa amargura que lleva en lo profundo del alma y del corazón, con sus miedos, con sus fracasos, con sus frustraciones. Quiero decirle hoy aquí con nosotros, hay uno más grande que el rey David. Su nombre es Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Rey eterno. Su nombre es Jesús de Nazaret, que viene a buscarte hoy. A ti que no tienes capacidades, a ti que todavía no usas de osadía, de valentía, hoy está aquí el Rey eterno, porque puede sacarte de tus frustraciones, de tus depresiones, de tu tristeza, de tu necesidad, porque Cristo es más grande que todo problema. Cristo es más grande que tu problema, y cuando Cristo entra y alguien tiene un encuentro con Cristo, esa vida cambia, de manera que el que está afligido ahora llorará de contentamiento, porque Cristo, Él convierte nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría. Habrá alguien que levante su mano y diga: yo necesito del Rey de Gloria, yo necesito del Príncipe de Paz, yo necesito que Cristo more en mi vida. Usted también puede ser leal con Dios.
A pesar de tu fracaso, a pesar de lo que digan de ti, a pesar de lo que estés enfrentando, Cristo tiene todo el poder, porque para Él no hay nada imposible. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. Eso no habla solamente que cuando Cristo viene a nuestras vidas nos cambia nuestro comportamiento, nuestra manera de ser y nuestra manera de vestir, sino que siempre nos lleva a una novedad de vida, de manera que no podemos estar amargados, porque en nosotros está el que vino a dar vida y vida en abundancia, de manera que no podemos estar tristes, porque con nosotros está el príncipe de paz, el que llega en donde no llega la psicología, en donde no llegan los psicotrópicos, en donde no llegan las pastillas, en donde no llega el consejo humano. El Espíritu Santo de Dios, por medio de su presencia, se mete a lo más profundo de tu alma para tratar con tu corazón y de adentro sanar tus heridas, cortar cadenas, oiga, llevar la amargura, llevar el dolor y traer sanidad sobre tu vida. Vamos, levanta tu mano. Aquí está Él, aquí está Él, el que te conoce, el que te compró a precio de sangre. Aquí está Él, el que quiere hacer contigo proeza. Aquí está Él, aquí está Él. Y ¿sabes lo que te pide Él? Lealtad, fidelidad, compromiso, responsabilidad. Ahí donde tú estás, examinando tu condición, en esta última gran lucha que está enfrentando la iglesia en esta tierra, en donde el enemigo prácticamente tiene su campamento sobre el mundo entero, Dios te está llamando a ti para la última gran batalla, pero no para que estés en una silla como espectador, sino para que tú seas un canal de bendición por el cual Dios fluya a otros. Es dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Mamita querida, yo a los 21 años fui un adicto a droga. Estuve en una cárcel, sí. Fui un delincuente, no tenía educación, no sabía ni siquiera sentarme, no sabía ni siquiera vestirme. ¿Quién hizo el cambio? ¿Quién pone la palabra? ¿Quién pone la unción? No somos nosotros, es el Dios del cielo que hoy está tratando contigo, de manera que tú no eres un caso imposible. No digas, es que yo no sé, es que yo no puedo. Tienes que decir, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y aun cuando todo se ponga difícil, complicado, quiero decirte algo en esta tarde: el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie, cierre sus ojitos, no se vaya al baño, por favor, esté clamando. Esté clamando al Señor, esté clamando al Señor, esté clamando al Señor. Cierre sus ojitos. Dios está tocando tu fibra, está tocando tu corazón. Cierre tus ojitos ahí donde tú estás. Hoy para ti hay oportunidad de que Dios pueda hacer aquellas cosas que tú no has podido hacer. Te hago una pregunta: ¿estás dispuesto a servir al Rey de Gloria? ¿Estás dispuesto a servir a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a ser parte de los escuadrones del Dios del cielo? Si tú estás dispuesto ahí donde tú estás, levanta tu manito así como yo la tengo arriba. Solamente si estás dispuesto a ser partícipe de este ejército, a servir a Dios con lealtad, levanta tu manito arriba. Porque quiero invitarte, hermano mío, a que vengas a este altar a decirle al Señor: ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Ayúdame a perseverar hasta el fin de mis días. Ayúdame a resistir en la lucha, en la adversidad, en la prueba. Señor, no tengo capacidades, no sé. Estoy viviendo pruebas, luchas. Me siento débil, me siento frágil. Pero dígale al Señor: venga. Esos son, aleluya, los sacrificios de los cuales Dios se agrada. Un corazón contrito y humillado Él no menospreciará.
Él puede sacarte del lugar en el que estás para poder elevarte a un lugar más grande, porque nuestro Dios, oiga, es el que levanta al pobre y al menesteroso, lo alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes, sí, con los príncipes de su pueblo. De manera que si Dios ha hablado a tu vida, hermano mío, no pierdas esta bendición. Alabemos al Señor, alabemos al Señor. Mientras nuestros hermanos están orando, pedirle a los oficiales que aún están, o a los que sirvieron, que vengan a orar por los hermanos. Como la lluvia se derrama. Usted no sabe el dolor, la lucha, la afrenta, el momento que ellos están enfrentando. De la montaña y ponga sus manos con fuerza, con hacia unción, con convicción, con certeza. Hermanita, si está sufriendo, hoy mi vida, te invito, no tengas vergüenza. Buscándote con ansia, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Oh, gloria a Dios. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, Oh, bendito Dios. por él me desespero. Solamente la instrumental, solamente la instrumental, solamente la instrumental. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor amado, oro por mis hermanos que han pasado al altar. Tú conoces sus corazones, sus condiciones, sus necesidades. En algún momento de esta predicación tú has calado hondo en sus conciencias. Has tocado, Señor, la fibra de su corazón. Conforme a su necesidad, yo te ruego, Espíritu Santo, que puedas socorrerles, que puedas ayudarles, que puedas levantarles, que puedas derramar misericordia, que puedas, Dios mío, con tu presencia abrazarlo. Reprendemos al diablo, reprendemos a los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Diablo, suéltalo, porque no te pertenecen. Te echamos fuera de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, de sus familias, de sus matrimonios, de sus hijos, Señor amado. Lloramos para que tú los bendigas, los levantes, los fortalezcas y hagas de ellos hombres y mujeres valientes que puedan perseverar aún en el conflicto, en la necesidad, en la afrenta, puedan esperar, porque tú has prometido ser leal. Tú dijiste: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo hasta el fin del mundo. Y tú hoy estás aquí fluyendo por medio de tu presencia, tocando, libertando, sanando, curando heridas en el nombre poderoso de Cristo. Toda la gloria a ti te pertenece. Ayúdanos, Dios, a ser fieles hasta la muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos, levante tu mano y alábalo. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión.